Y arrancamos el capítulo del podcast de hoy para marketing y ventas para fracasados. Yo soy Pablo Vargas, los saludo desde México, pero no estoy solo, saben que siempre vengo acompañado. ¿De quién el día de hoy, como siempre? Aquí desde la República Dominicana, crack. No, Igor Melo, de este lado, un placer estar aquí, crack. Bueno, ya estábamos muy perdidos, pero estamos de vuelta. Y ahora con capítulo de podcast, más YouTube, más una serie de cosas más que vienen. Dirán por ahí, revivieron los muertos. Tal cual, revivieron los muertos, pero acá estábamos. Como dicen en México, no andábamos muertos, andábamos de parranda. Entonces, estamos aquí estamos y vamos a darle. Si te parece, voy a dar el título del día de hoy, del tema del día de hoy, que había enfocado a cómo atraer más clientes, pero hablaremos de los mandamientos para atraer más clientes a tu negocio. A eso me gusta, crack. Mandamientos. Se va a dividir en varios capítulos, pero antes de decirte más, vamos con la frase de arranque, si te parece. La frase de arranque. Vamos a darle. Te la voy a cambiar porque ahí en un intento de grabación que no nos salió, ya te dije una, ahora te la voy a cambiar. ¿Está listo? A ver, listo. Bien. La frase de hoy: el cerebro funciona para algunos desde que nacen hasta el día que ponen su negocio. Ya después de eso no saben qué hacer. Se murió. Se mueren las ideas. O sea, a ver si yo entiendo, pero o sea que quito lento yo, ¿no? O sea, que el cerebro para alguna persona le funciona desde que nacen hasta el momento que ponen su negocio, y de que ponen el negocio ahí. Se finí. No hay más. Se acaban las ideas y parece que la competencia se los come muy fácil, pero para evitar eso traemos el primer mandamiento de hoy. Pretendemos que sean 10, obviamente no en un capítulo. Y el primer mandamiento, para entrar directo a la carnita, crack, porque sabes que no hay tiempo para platicar, es: amarás al prospecto sobre todas las cosas. Y ahí te dejo para que arranques. Amarás al prospecto sobre todas las cosas. Mira, ojalá que no se nos rompa la tabla de los mandamientos y en vez de 10 nos queden 5. Vamos a dejarlo ahí. Mira, me parece interesante eso de amarás a tu prospecto sobre todas las cosas. Y yo entiendo que antes de nosotros así poder amar, y así me voy a poner romántico, tenemos que conocer a quién vamos a amar. Y yo entiendo que parte del problema viene por ahí en la mayoría de las personas que tienen un negocio, que tienen un proyecto, que no saben a quién van a amar. Y quieren, la gran mayoría quieren amar a muchas personas, y entonces ahí es donde viene el problema. Como la vida real, lo que es para todos no es para nadie, crack, como lo hemos dicho. Aquí le diríamos que el que mucho abarca, poco aprieta. Eso también. De eso pasa en los negocios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, tomarnos un cafecito, nos llaman a Pablo y a mí, nosotros le ayudamos, pero tenemos que definir exactamente quién es nuestro prospecto. Y obviamente para definir un prospecto, pues eso lleva un proceso, una serie de preguntas que nosotros se la vamos a ir desmenuzando para que usted se lleve claramente lo que usted necesita hacer para determinar quién es su prospecto ideal y ande más con una idea mucho más acabada y no ande, como decimos aquí en Dominicana, loqueando en la calle sin saber lo que usted está haciendo. ¿Qué te parece, crack? Y es que, como dices, mucha gente que se pregunta, oye, ¿por qué no vendo? ¿Por qué no logro vender más? ¿Por qué no logro penetrar el mercado? Si tú posiblemente estás en esa situación, tú que nos escuchas, seguramente también tienen la sensación de que si segmentan o se enfocan solamente a una parte del mercado, pueden dejar de vender a los demás. Claro que todos quisiéramos salir y venderle al que se nos cruza enfrente, pero no es lo ideal. Antes, cuando la mercadotecnia, la publicidad y las ventas eran diferentes, estábamos acostumbrados a publicidad y ventas en volumen. Es decir, tú tirabas un anuncio publicitario y lo veía muchísima gente y de toda esa gente alguno caía. Y hay mucha gente que sigue pensando así. Y no hay un error más grande que ese. Si tú eres dueño de negocio, tienes tu empresa, lo que tienes que hacer es enfocarte, pero la clave está, Igor, en la especialización. Claro. Si tú logras sacar a la competencia en medio, lo vas a hacer solamente si te especializas en algo. Y voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Si tú vendes jeans, pues qué bien que tengas jeans para todo el mundo. Pero ¿qué pasa si vendes
jeans para mujeres embarazadas. Podrías decir, oye, es un segmento del mercado muy reducido, pero aquí no tienes que pensar en abarcar mucho, sino justamente abarcar una parte solamente del mercado y que puedas especializarte en eso. Y entonces, ahora sí, cualquier mujer que se embarace, que piense en tus jeans para mujeres embarazadas, va a caer y va a comprar contigo. Y eso te va a dejar mucho más dinero que si tú sacas jeans para todo el mundo. Pero ¿cómo podemos lograr, y que nosotros lo hemos hecho, cómo podemos lograr el especializarnos? Nosotros en la agencia tenemos algunas preguntas, crack, que queremos compartirles. Estas preguntas que les vamos a compartir son las que ustedes se tienen que hacer para que su negocio funcione mejor y puedan especializarse en ese segmento del mercado que les va a dejar más dinero. Claro, y para comenzar tendríamos que definir dentro de esas preguntas, y lo vamos a ir haciendo como por secciones, lo que serían los datos, por ejemplo, demográficos. Y generalmente, o anteriormente, la mayoría de las empresas, bueno, no anteriormente, todavía hoy el 90% de las personas que nosotros trabajamos se enfoca solamente en saber cuál es la edad y cuál es el sexo. Pero para definir un cliente potencial o un prospecto ideal, tenemos obviamente que hacernos mucho más preguntas de ahí, y vamos a comenzar con lo que serían los datos demográficos, la edad. Es bueno tú definir una edad que no sea muy amplio, sino que sea algo un poquito más específico. Por ejemplo, una persona que vaya de 22 años a 32 años. Ahora, una cosa es la edad, pero también tenemos que saber cuál es el sexo, porque no es lo mismo conversar con una persona que sea del sexo masculino o del sexo femenino. Y no voy a agregar otros sexos ahí, por ahí. Anda con unos cuantos. Sí, Los sí. ellos, por ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero también podemos definir, ok, una persona, vamos a decir una mujer de entre 22 a 32 años. Ahora, si esa persona es casada o es soltera, ya eso también te cambia Sí. totalmente la parte de comunicación. Ahora, imagínate que sea casada, pero si es casada sin hijos o casada con hijos, ya también es totalmente diferente. Y así podemos ir nosotros desmenuzando a ese prospecto ideal de una manera correcta, porque eso más adelante obviamente nos va a ayudar en la parte estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa parte, por ejemplo, la parte demográfica, podríamos comenzar por ahí. ¿Qué tú opinas de eso, Pablo? Yo creo que aquí lo que tendríamos que agregar es, hay que hacerlo sin miedo. Porque vamos a poner el ejemplo que nunca puede faltar con nosotros cuando hablamos de este tema, ¿no? El cliente que tiene un restaurante de mariscos que nosotros atendimos en Ecuador, vía remota, evidentemente, pero que le preguntamos, ¿cuál es su cliente ideal? Y él nos decía, todo aquel que tenga 2 hoyos. Aquí sí lo podemos decir tal cual lo dijo, ¿no? Todo aquel que tenga 2 hoyos, uno por donde pueda comer y uno por donde pueda cagar. Ese es mi cliente ideal. Y nosotros, aparte de morirnos de risa, la verdad es que dijimos, no, sabes que estás equivocado. ¿Dónde están todos aquellos que son alérgicos, los que no les gusta el marisco, los que no viven cerca de tu restaurante, los que no les alcanza? Es decir, claro que cuando tú tienes un negocio apuntas a lo más que se puede, pero hay que hacer sin miedo esta segmentación. Porque si tú te pones a pensar ahorita, tú eres dueño de negocio y te pregunto, ¿cuál es tu cliente ideal? Seguramente estás pensando todo aquel que tenga entre 20 y 55 años, o entre 20 o 18 y 70 años. O sea, prácticamente todo el mundo que respira es tu cliente ideal. Si tú estás pensando así, estás equivocado. Entonces, hay que segmentar en edades ideales. Aquí vamos a construir lo que sería tu comprador ideal, así tu comprador soñado, la persona que tú dijeras, estoy seguro que si me lo ponen enfrente no hay forma que no compre mi producto y mi servicio. Entonces, como dice Igor, demográficos, ¿no? ¿Qué edad tiene esa persona ideal o qué rango de edad? Sugerimos nosotros dar entre 5 y máximo una década, ¿no? O sea, que tenga entre 20 y 30 años ya es muchísimo. Ponte a pensar que dentro de 20 y 30 años, en ese margen de edad hay gente otaku, hay gente de diferentes tribus, algunos apoyan alguna cosa que otros no, como ahorita decías, unos son ellos, otros dicen que lo de ellos es una estupidez, hay de todo. Entonces, ¿a quién vas a enfocarte? Primero edad y que no tengas más, no, ya no vuelves a decir de 25 a 55, no, de 20 a 30, 30 a 40, de 15 a 25,
O ideal sería 20 a 25, 25 a 30, así por segmentos de 5 años, ¿no? Ese es el primer tip que dejamos el día de hoy. Siguiendo en ese mismo tenor, en la parte demográfica, podemos pasar, luego de que ya definimos eso de la edad, si es una persona casada, soltera, si tiene hijos o no, tenemos que saber una ubicación. O sea, ¿en dónde está ubicada esa persona? Porque, así como mencionó Pablo, tenemos lo que sería restaurantes que solamente pueden cubrir unas zonas geográficas. Por ejemplo, si ofrecen delivery, solamente pueden llegar a X lugar. Nosotros recomendamos para si tienen restaurantes o negocios que son muy locales, papelería, restaurantes, estéticas o como se llamen, donde cortan el cabello y ese tipo de cosas porque se llaman diferente en algunos países, 5 kilómetros es lo que recomendamos. Correcto, pero sí tenemos que definir, obviamente, las zonas para poder llevar esa comunicación específicamente a ese lugar. También saber qué tipo de persona es, porque, por ejemplo, nosotros somos independientes con la parte de la agencia, aparte de que tengamos otros proyectos individuales. Pero a la persona que le voy a enviar lo que sería la comunicación es empleado, es independiente, es dueño de negocio, qué tipo de persona es. Entonces, eso también va cambiando y nosotros vamos definiendo poquito a poquito en la parte demográfica y, como siempre hemos dicho, hasta le ponemos un nombre a esa persona. Tú le puedes poner tu nombre. No necesariamente, hay algo que también muchas personas nos preguntan, ¿solamente puedo tener un solo cliente potencial? No, porque eso va a variar mucho. O sea, un solo producto, un mismo producto, tú se lo puedes vender a diferentes clientes, como estamos diciendo, porque algunos son hombres, otros son mujeres. Ahora, no se lo vas a vender de la misma manera porque no le vas a hablar igual a un hombre y a una mujer, si una persona está casada, si es soltera, si tiene hijos, si no tiene hijos. Entonces, por eso tenemos que ir definiendo bien específico esa parte del cliente ideal. Bueno, yo quiero aquí interrumpir para mandar un saludo al perrito que nos está interrumpiendo ahí la sesión desde República Dominicana. No tarda de repente en aparecer también acá Peluchón. Entonces, los que están, ya nos han escuchado antes, saben que nosotros no ponemos música de fondo, ponemos ladridos porque somos pet friendly también en este podcast. Pero bueno. Ya no está tan friendly, ¿eh? Veo tu cara que quieres explotar, pero bueno, con paciencia, vamos a darle, vamos a darle. Solamente tocando un tema o agregando un poco con la comunicación. Conforme van desmenuzando ya el tipo de clientes, ya vimos los factores demográficos, ya vimos el tema de la ubicación, y en ubicación sí tienen que ser bien realistas, ¿no? ¿Cuántos kilómetros a la redonda atacas tu negocio? Porque incluso nosotros, que somos un negocio transfronterizo porque lo hacemos todo online, tenemos bien definido qué países son los que más atacamos. Por ejemplo, nosotros vendemos mucho en Ecuador, en República Dominicana, en México, y por ejemplo, México lo tenemos segmentado. México tenemos Monterrey particularmente en el municipio de San Pedro Garza García, ¿no? Y hay una zona ahí bien específica que atacamos, ¿no? Entonces, sí tienen que pensar, aunque sea un negocio transfronterizo o un negocio que crean que no tiene límites, la realidad es que hay que ponerlos, ¿no? En cuanto más segmentado, más especializado y mejor dirigido tienes tu segmentación y a tu cliente ideal, mejor te va a ir, aunque no nos lo crean. Es menos, es más. Pero en el tema de la comunicación, quería agregar, tienes que también identificar si tu cliente ideal, y aquí me salgo un poquito de lo que teníamos en las notas, crack, pero lo leí hoy en el libro que me recomendaste y quiero ponerlo acá sobre la mesa, que también lo hacemos. Hay que ver a qué tipo de tribu pertenece tu cliente ideal o qué tipo de comunicación le gusta. Comunicación formal, informal, si le vas a hablar de usted, si le vas a hablar de tú, si va a ser con lenguaje coloquial, si va a ser con groserías incluso, o va a ser a través de memes o una comunicación muy, muy seria, ¿no? Entonces, eso lo tienes que ir sumando a estos consejos que damos, ¿no? Datos demográficos, ya no más de 25 a 55, ¿no? Mucho más segmentado. Ubicación, bien específica también. Comunicación, ¿qué tipo de lenguaje vas a manejar con ese cliente, que ya ahora sí se empieza a convertir en tu cliente ideal? Y vamos a un tema más romántico, que son las metas. ¿Qué metas de vida tiene? ¿Qué quiere lograr?
con qué está comprometido, qué es lo que le mueve, ¿no? Y terminando con el ejemplo de que, por ejemplo, yo tengo amigos, conocidos y gente con la que interactúo que son muy amantes de los animales, muy amantes de los perros, de los gatos, y a un grado que tienen fundaciones o hacen acciones para poder ayudarlos y me parece fabuloso. Yo no lo hago, o sea, no quiere decir que esté en contra de eso, pero yo no tengo una fundación, yo no participo, o sea, lo mucho que llego a cuidar es a mi perro pelucho que no tarda en ladrar. Pero si le quiero vender algo a ellos, tengo que ver qué tipo de lenguaje tienen. La ubicación ya pensaría en dónde se reúnen ellos, ¿no? No dónde está mi negocio, sino dónde se reúnen las personas a las que les quiero vender. Y en cuanto a las metas, ¿qué metas quieren lograr? Si son rescatistas, si son... Entonces, ahí es donde se sigue afinando el cliente ideal, crack. Claro, como tú dices, la parte de las metas de esas personas, realmente tenemos que ponerle los zapatos de nuestro prospecto. Porque aunque uno no lo crea, los prospectos ideales de nosotros se parecen mucho al perfil de nosotros mismos. Y si cuando uno consigue un cliente, tú te das cuenta de que ese cliente que tú consigues tiene muchas aspiraciones que son similares a la que tú tienes. Entonces, en la parte de las metas, sí hay una parte que es un poquito subjetiva porque nosotros tenemos que pensar cuáles son las cosas que esa persona quisiera lograr y quisiera alcanzar en la vida. Para nosotros, como tú mencionas, la parte de comunicación, poder llevarle un mensaje que vaya en consonancia con lo que esa persona, entre comillas, quiere alcanzar. Cuando menciona también la parte de ubicación, es muy importante resaltar que como estamos en la parte digital, también tenemos que conocer la ubicación, en qué plataformas la persona pasa la mayor parte del tiempo para el mensaje que vamos a transmitir, obviamente utilizar las plataformas adecuadas que nos permitan llevar el mensaje a esas personas y no estar nosotros quizás llevando una comunicación en una plataforma que no es la correcta. Entonces, esa parte es muy importante. Pero sí definir las metas, aunque es un poquito generalmente muy aspiracional, que son temas aspiracionales, sí tenemos que hacerlo porque es una forma de tú conectar con una persona que vaya como por la misma ruta tuya, por el mismo camino, que quieran lograr las mismas cosas. Y cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Pablo, que está en México, en República Dominicana, realmente cosas que nos unieron fue eso mismo, tener metas en común. Y obviamente se hace como esa sincronización en el que nos sentimos conectados porque estamos luchando por lo mismo. O sea que eso es muy importante, obviamente, establecerlo en la parte del prospecto del cliente ideal. Y ahí incluso es dar un paso más, ¿no? No basta con decir, mi cliente ideal está en Facebook, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que nuestros clientes ideales, ya de nosotros como agencia, en República Dominicana están en Instagram y en México están en Facebook. Entonces cambia mucho. Si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de clientes ideales según el país. Ahora, si tú dices mi cliente ideal está en Facebook, ok, ¿qué grupos de Facebook son a los que sigue o a los que está unido tu cliente ideal? Ah, grupo de, no sé, de amantes de la música salsa. Ah, bueno, perfecto. Ya empiezas a hacer una definición mucho más fina de tu cliente ideal. Espero que nos estemos explicando bastante bien, porque si digo espero que vayan entendiendo, van a creer que están tontos, si no, seremos fracasados, pero no tontos. Pronto saldremos del fracaso cuando vendamos mucho, que es el objetivo de este podcast, crack. Crack, otro punto súper importante, y yo creo que dentro de todos los puntos de definir un cliente ideal, este es el que más a mí me gusta, porque es la parte que tiene que ver con los miedos y retos que podría tener tu prospecto. ¿Y por qué a mí me gusta este tema? Porque nos hemos dado cuenta, y esa es la naturaleza humana, de que el ser humano actúa de acuerdo a situaciones de miedo. Cuando tenemos miedo de perder algo, actuamos. Entonces, cuando nosotros definimos ese prospecto, nosotros tenemos que determinar cuáles son los miedos que tiene esta persona. Por ejemplo, vamos a poner el tema de adelgazar. ¿Cuál sería el miedo de la persona? Obviamente, las enfermedades, por no adelgazar. Si es una persona que está sobrepeso, puedes tener enfermedades
cardíacas, de circulación, de azúcar, etcétera, etcétera. Y eso obviamente se traduce al final en que tú te puedes morir. Entonces, no es lo mismo atacar a una persona con un mensaje que le dé realmente miedo a que tú le hagas un mensaje muy genérico. Voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar a Pablo de ejemplo. Supongamos que Pablo está sobrepeso y si yo le pusiera un mensaje, le digo, mira, debes de rebajar porque tu salud es muy importante, bla, 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 bla. Y si tú no rebajas, puede ser que te mueras. O sea, un mensajito así como lo hace el 90% o el 95% de la gente. Es un Claro, copy clásico, lo que toda la gente va a decir. Y lo que ahora, mucha gente se le ocurre cuando va a lanzar algo similar, ¿no? claro, ahora si yo le dijera a Paulo de otra manera diferente lo siguiente, y yo conozco sus miedos y conozco lo que él busca, y aquí vamos a ir aterrizándole los puntos. Y yo le pregunto, Pablo, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? Probablemente me diga, bueno, para mí importante es mi familia, mi hija, mi esposa, etcétera, etcétera. ¿Me equivoco, crack? No, no, tú No, ya dime, sabes, para me cortar esta conoces. parte, por si dice que no la cortamos, porque si no, después... Entonces, ¿qué pasa? Si yo, Pablo, le dijera, en vez de decirle la salud es muy importante, etcétera, le dijera, mira, Pablo, ¿a ti te gustaría que tu hija la críe otro hombre? De Bueno, seguro que por eso le va a supuesto que llamar no. eso le va a llamar la atención. Va a decir, espérate, ¿de qué me estás hablando, Charlie? Y le voy a decir, bueno, porque si tú no cuidas tu salud y tu sobrepeso, es muy probable que en 2 o 3 años a ti te dé un infarto. Y obviamente tú entenderás, y aquí, perdón no voy a decir nombre, pero como tú entenderás, tu esposo es joven, tú sabes, ¿no? Tú supiste, como decimos acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que él se va a molestar. Él se va a molestar, pero lo va a poner a pensar. Va a decir, acá, pero lo que él me está diciendo tiene razón. Porque la situación en la que yo estoy en este momento, que no me estoy cuidando, pues puede pasar eso. Entonces, el mensaje es diferente. La manera de comunicarlo quizás es un poquito fuerte, pero es una manera que tú haces que la persona despierte. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando enviamos un mensaje a la persona. Y por eso tenemos que conocer sus miedos Los para darle un miedos, mensaje de escarmiento, no un mensajito de que, ay, sí, mira, sí, que no, no suavecito, no suavecito. eso no se Los puede. miedos son lo que más hace que la gente compre, lo que más mueve las fibras, porque están conectados prácticamente a las carteras. Si sabemos identificar los miedos, pero sobre todo sabemos explotar los miedos, entonces vamos a lograr mejores resultados. Ahí hay que ver, como decías, cuestiones internas, cuestiones externas, pero tener bien identificado el miedo. Ahora, ¿el miedo de quién? Por eso es que hay que definir muy bien lo que dijimos antes. Porque si tú dices, oye, quiero vender a través del miedo, que es lo mejor, pero yo quiero ahora sí, dime los miedos, imagínate, de una persona de entre 20 y 75 años, o los miedos de una persona entre 20 y 55 años. Ahora sí, que ya llegaron a esta parte del podcast, se dan cuenta porque es ilógico pensar que tu cliente ideal tiene entre 20 y 55 años, porque los miedos van ligados a las generaciones, ¿no? Los de 20 y 25 años tienen posiblemente miedos muy similares. Los de 25 a 30, esa es la razón por la que tenemos que ir con un segmento muy fino para poder encontrar los miedos específicos que tiene cada quien. Pero eso se hace de manera fina, ¿no? Fina. Por eso hay que identificar bien los miedos y después les vamos a dar en otro podcast los tips de cómo explotar esos miedos de una Claro, manera, a algunos les iba a, sonará mencio- cruel, pero vende. iba, iba a mencionar de que también hay que ser cuidadoso Hay de de cómo todo, hay de de cómo todo. vamos a Ya. manejar los miedos para que no nos salga más Igor cara les la va a sal dar que el tips más chivo, ¿eh? leves y no, yo me No, voy a ir no, pa'l diablo, como dices tú, pa'l no, diablo. por si acaso, ¿no? Porque después andan abusando y andan diciendo... Dale, dale, que nos quedan pocos minutos. El siguiente El punto. siguiente, la fuente de información, señores, la fuente de información es simplemente saber dónde las personas pasan la mayor parte del tiempo. También qué libros, por ejemplo, qué libros les gusta leer, si son personas que les gustan las actividades al aire libre, son Perdón, personas ahí, por más... ejemplo, ¿en qué libros leer? Ir más a fondo. Lectura de libro físico, lectura de libro digital, lectura de libros gratuitos, lectura de libros de paga. O sea, así de fino se tienen que ir en la selección de cada punto, ¿no? Inclusive lo mismo, o sea, le gusta Netflix, qué tipo de serie le gusta ver, le gusta ver la serie, la comedia, le gusta ver los dramas, le gusta ver el terror. O sea, es todo. Tenemos que conocer a ese prospecto como la palma de nuestra mano.
Es todo lo que tenemos que conocer. Obviamente, teniendo toda esa información, como le dijimos, podemos ir armando todo lo que sería la estrategia, pero tenemos que saber eso, tenemos que enamorarnos de ese prospecto para nosotros poder, obviamente, llevarle los regalitos, llevarlos al cine, llevarlos de paseo, cuáles son las cosas lindas que le gusta que le digan. Tienes que saber, o sea, hay que sacar, hay que saber, hay que saber. Y sí, pero todo esto requiere un trabajo específico. Mucha gente dice, oye, ¿cómo hago eso? Obviamente hay muchas estrategias para poder lograrlo, pero es importante primero tenerlo identificado. Por eso en este primer mandamiento de la serie de podcast o de capítulos que vamos a llevar en el podcast, va enfocado a amarás a tu prospecto sobre todas las cosas. Es decir, olvídate, porque mucha gente empieza directo publicidad, intentar crear contenido y bien contentos, ya tienen su logotipo hecho en Canva o pagado, que en cantidad de veces hemos dicho, el logotipo es lo menos importante del mundo. Hasta un cohetico volando. Que es el nuevo, de que ahí viene nuestro nuevo logo, lo hemos cambiado como 5 veces. Y No, seguimos mentira, vendiendo, mentira. y no es por el logo, seguimos vendiendo. Se viene un rocket por ahí, pero hay que considerar que nos va a quedar bien. Crack, último punto, rápido, porque después nos cortan, ¿eh? Nos No, cortan. bueno, ya me callo. Hay que saber las objeciones. No, las objeciones, en eso Pablo es el experto, pero tenemos que saber cuáles son esas objeciones que la persona no va a decir, no, porque mi mujer, no, porque tú sabes, no, porque el tiempo. Todo eso tenemos que tenerlo también preparado para cuando llegue ese momento. Lo voy a dejar ahí. Sí, el tema Ya. de las objeciones realmente podríamos dedicarle muchísimo tiempo a eso. Yo creo que si por el momento lo dejamos hasta un puntito antes de las objeciones, en los siguientes podcasts van a aprender bastante sobre eso. Pero sí definir y háganos caso, menos es más. Ya dejen de pensar, o sea, ¿por qué no vendo? Porque no sabes ni a quién venderle. Como la gente en el amor. Oye, ¿por qué no me va bien el amor? Pues también ves a todos, te enamoras de todos. Entonces nadie se enamora de ti, ¿no? Hay que irnos finitos, hay que irnos enfocados y que no se les olvide que las ventas los acompañen Y antes de que Igor me lo gane. el marketing digital también. Gracias por estar con nosotros en el podcast, crack. Vamos a darle, nos vemos en el siguiente capítulo.